Había aire en la galería corrugada que iba desde la escotilla de popa del Marcus Garvey hasta la escotilla central del yate Haniwa, pero mantuvieron sellados los trajes. Maelkum pasó de un lado a otro con la gracia de un bailarín de ballet, deteniéndose solo para ayudar a Case, que había tropezado al salir del Garvey. Los lados plásticos del tubo filtraban la desnuda luz del sol. No había sombras. La escotilla de decompresión del Garvey estaba remendada y picada, y la decoraba un león de Zion tallado con láser. La escotilla central del Haniwa era de un color gris crema, vacuo y prístino. Maelkum metió la mano enguantada en una abertura estrecha. Case vio cómo movía los dedos. Unos diodos rojos se iluminaron en el nicho e iniciaron una cuenta regresiva que empezó en 50. Maelkum retiró la mano y Case, con un guante apoyado sobre la escotilla, sintió en el traje y los huesos la vibración del mecanismo del cerrojo. El segmento circular de casco gris comenzó a replegarse dentro del costado del Haniwa. Maelkum se aferró a la abertura con una mano y sujetó a Case con la otra, y la escotilla los llevó consigo. El Haniwa era un producto de los astilleros Dornier Fujitsu. El interior había sido diseñado de acuerdo con una filosofía similar a la que había producido el Mercedes que los llevara a través de Estambul. El estrecho puente central tenía las paredes revestidas con una madera que imitaba el ébano, y el suelo era de cerámica italiana. Case se sintió como si estuviese invadiendo el baño de vapor de algún hombre rico, entrando por la ducha. El yate, que había sido armado en órbita, no estaba destinado a regresar. La línea inmaculada y de forma de avispa era una mera cuestión de estilo, y todo el interior estaba calculado para acrecentar la impresión de velocidad. Cuando Maelkum se quitó el casco maltrecho, Case hizo lo mismo. Permanecieron en la escotilla, respirando un aire que tenía un ligero aroma a pino, con un inquietante dejo de aislación quemada. Maelkum olió el aire. Aquí hay problemas, hombre. Si hueles esto en una nave. Una puerta, forrada con una ultragamuza de color gris oscura, se abrió deslizándose. Maelkum se apoyó en la pared de ébano, flotó limpiamente a través de la estrecha abertura y en el último momento giró los hombros anchos para abrirse paso. Case lo siguió con torpeza, aferrándose a una baranda acolchada a la altura del pecho. El puente, dijo Maelkum, señalando un pasillo de paredes de color crema y sin aberturas. Tiene que estar allí. Volvió a tomar impulso, aparentemente sin esforzarse. Case pudo detectar el parloteo familiar de una impresora que emitía un texto. Venía de algún sitio, más adelante. Se hizo más fuerte cuando, siguiendo a Maelkum, Case entró por otra puerta. Encontraron una agitada masa de papeles de impresión entremezclados. Case recogió un trozo de papel retorcido y le echó una ojeada. ¿Un colapso del sistema? El cionita apuntó a la columna de ceros con un dedo enguantado. No, dijo Case, cogiendo el casco, que se alejaba flotando. El flatline dijo que Armitage había dejado limpio el Osaka. Parece como si lo hubiera borrado con láser, ¿sabes? El cionita apoyó el pie contra la jaula de alambre de una máquina suiza de ejercicios y salió disparado a través de la maraña flotante de papel, manoteando para quitársela de la cara. El hombre era pequeño, japonés, tenía el cuello sujeto al respaldo de la estrecha silla articulada con algo parecido a un fino alambre de acero.
El alambre era invisible sobre la espuma negra del cabezal y había cortado el cuello hasta la laringe. Una pequeña esfera de oscura sangre coagulada brillaba en el cuello como una extraña piedra preciosa, una perla negro rojiza. Case vio los vastos mangos de madera que flotaban a ambos extremos del garrote, como gastados pedazos de un mango de escoba. Me pregunto cuándo hace que está así, dijo Case, recordando la peregrinación de Corto después de la guerra. ¿Sabe el jefe cómo pilotar una nave, Case? Tal vez estuvo en las fuerzas especiales. Bueno, este muchacho japonés no estaba pilotando. Creo que ni yo hubiera podido hacerlo. Una nave muy nueva. Llévame hasta el puente. Maelkum frunció el entrecejo, giró hacia atrás y tomó impulso con un puntapié. Case fue tras él. Llegaron a un espacio más grande, una especie de sala de recibo, troceando y arrugando las tiras de papel que le impedían el paso. Aquí había más sillas articuladas, algo que parecía un bar, y el Osaka. La impresora, que seguía regurgitando una endeble lengua de papel, era una unidad empotrada en el tabique, una pulcra ranura en un panel de revestimiento lastrado a mano. Apoyándose en los respaldos de las sillas, Case pasó por encima y fue hasta la impresora. Apretó un botón blanco a la izquierda de la ranura. El parloteo cesó y se volvió y miró a Osaka. La cara del aparato había sido taladrada por lo menos una docena de veces. Los orificios eran pequeños, circulares, los bordes ennegrecidos. Unas pequeñas esferas de aleación negra orbitaban en el ordenador muerto. Tenías razón, le dijo a Maelkum. Puente cerrado, hombre, replicó Maelkum desde el otro lado de la sala. Las luces se oscurecieron, brillaron, volvieron a oscurecerse. Case arrancó el papel impreso de la ranura. Más ceros. Wintermute miró alrededor, la sala beige y marrón, el espacio agarabateado de flotantes curvas de papel. ¿Eres tú con las luces, Wintermute? Un panel junto a la cabeza de Maelkum se deslizó hacia arriba, revelando un pequeño monitor. Maelkum, sorprendido, dio un salto. Se enjugó la frente con el parche de espuma de la mano enguantada y giró para estudiar el display. ¿Puedes leer japonés, hombre? Case alcanzó a ver unos caracteres que titilaban en la pantalla. No, dijo Case. El puente es una cápsula de escape, un bote salvavidas. Está haciendo una cuenta regresiva, parece. Se ajustó el casco y golpeó los sellos. ¿Qué? ¿Está despegando? Se apoyó contra el tabique, empujó y salió impulsado a través de la maraña de papel impreso. Tenemos que abrir esa puerta. Pero Maelkum golpeaba el costado del casco con las puntas de los dedos. Case vio a través del Lexan los labios que se movían. Vio que una gota de sudor caía del borde multicolor de la red de algodón violeta que el cionita llevaba sobre los mechones del pelo. Maelkum cogió el casco de las manos de Case y se lo ajustó correctamente, golpeando los sellos con las palmas de los guantes. Cuando las conexiones del anillo del cuello estuvieron cerradas, unos microdiodos se encendieron a la izquierda del panel. No sé japonés, dijo Maelkum por el intercomunicador del traje, pero la cuenta regresiva está mal. Tocó una línea en la pantalla. Sellos manipulados en el módulo del puente. Está despegando con la escotilla abierta. Armitage. Case intentó golpear la puerta.
La física de la gravedad cero lo hizo volver, girando a través del papel. Corto, no lo haga. Tenemos que hablar. Case, te oigo, Case. Ahora la voz apenas se parecía a la de Armitage. Estaba extrañamente serena. Case dejó de patear. El casco chocó contra la pared del fondo. Lo siento, Case, pero no hay otro remedio. Uno de nosotros tiene que salir de aquí. Uno de nosotros tiene que testificar. Si todos nos hundimos aquí, todo termina aquí. Yo os lo diré, Case. Yo os lo contaré todo. Acerca de Girling y los demás. Y lo lograré, Case. Sé que lo haré. Llegaré a Helsinki. De pronto se hizo un silencio. Case sintió que algo le llenaba el casco, como un gas enrarecido. Pero es tan difícil, Case. Estoy ciego. Corto, deténgase. Espere. Está ciego, viejo. No puede volar. Se estrellará contra los malditos árboles. Y están intentando atraparlo. Corto, se lo juro. Han dejado la escotilla abierta. Usted morirá. No llegará a decirles nada. Y yo tengo que conseguir la enzima. El nombre de la enzima. La enzima, viejo. Estaba gritando, la voz aguda por la histeria. Los auriculares del casco retroalimentaban lo que decía a gritos. Recuerde el entrenamiento, Case. Es todo lo que podemos hacer. Y luego el casco se llenó de un confuso barboteo, rugidos de estática, sonidos armónicos que aullaban a través de los años. Desde puño estridente, fragmentos de ruso, y luego la voz de un extraño, una voz del medio oeste americano, joven. Nos derribaron, repito. Omaha Thunder fue derribado. Wintermute, aulló Case. No me hagas esto. Las lágrimas le cayeron por las mejillas, rebotando en la lámina del visor en temblorosas gotas de cristal. Luego el Haniwa se sacudió una vez y tembló como si algún objeto enorme y blando hubiera golpeado el casco. Case imaginó el bote salvavidas que se desprendía, disparado por rayos explosivos, y un desgarrador huracán de aire que sopló durante un segundo, arrancando al demente coronel corto del sofá, de la versión de Wintermute, del minuto final en la operación de puño estridente. Me voy, hombre. Maelkum miró la pantalla. La escotilla está abierta. El Mute tiene que superar el sistema de seguridad de eyección. Case quiso enjugarse las lágrimas del rostro. Se golpeó los dedos contra el Lexan. El yate está bien de aire, pero el jefe se llevó el control de amarre junto al puente. El Marcus Garvey no se puede mover. Pero Case estaba viendo la caída interminable de Armitage alrededor de Freeside, a través de un vacío más frío que las estepas. Por alguna razón lo imaginó llevando la oscura chaqueta, Burberry, con amplios pliegues de la gabardina extendidos alrededor de él, como las alas de algún enorme murciélago. ¿Conseguiste lo que fuiste a buscar?, preguntó la estructura. El Quang grado Mark 11 estaba llenando la red que había entre él y el hielo de la TA, de hipnóticamente intrincadas tracerías irisadas, enrejados finos como cristales de nieve en una ventana invernal. Wintermute mató a Armitage. Lo sacó volando en una cápsula salvavidas con la escotilla abierta. No erais precisamente amigos, ¿verdad? Él sabía cómo quitar los saquitos de toxina. Y Wintermute también cuenta con eso. Pero no estoy muy seguro de que Wintermute me lo diga. La respuesta de la estructura, la espantosa imitación de una carcajada, raspó los nervios de Case como un cuchillo mellado. Quizás eso quiere decir que te estás volviendo inteligente. Movió el interruptor del SIM-Steam. 6, 27, 52.
Según el chip que Molly tenía en el nervio óptico, hacía más de una hora que Case estaba siguiéndola por la villa Straylight, dejando que el análogo de endorfina que ella había tomado le contrarrestara la resaca. Ya no le dolía la pierna, parecía moverse en medio de un baño tibio. El microligero Brown estaba posado en el hombro de Molly. Los diminutos manipuladores, como acolchados broches de cirujano, asegurados al policarbono del traje de moderno. Aquí las paredes eran de acero desnudo, rayado con cintas epoxídicas marrones y ásperas en los sitios donde habían arrancado alguna clase de cubierta. Ella había visto un grupo de trabajo y se había escondido, acuclillada, la pistola de dardos en las manos, el traje gris acero, mientras los dos delgados africanos pasaban con un vehículo de neumáticos globulosos. Los hombres tenían las cabezas rapadas y llevaban monos anaranjados. Uno de ellos cantaba entre dientes en una lengua que Case nunca había oído. Los tonos y la melodía eran extraños y perturbadores. Recordó el discurso de la cabeza, la composición que Jean había escrito sobre Straylight, a medida que Molly se abría paso en el laberinto. Straylight era una locura cultivada en hormigón de resina que habían mezclado con piedra lunar pulverizada, cultivada en acero soldado y toneladas de baratijas, todos los extraños aparejos que habían traído por el pozo para formar aquel nudo tortuoso. Pero no era una locura que él pudiese entender, no como la locura de Armitage, que ahora imaginaba que podía entender. Retuerce a un hombre, tanto como sea posible, y luego haz lo mismo en sentido contrario. Vuelve al principio y retuerce otra vez. El hombre se quiebra, como se quiebra un trozo de alambre, y la historia le había hecho eso al coronel Corto. La historia ya había hecho todo el trabajo sucio cuando Wintermute lo encontró, filtrándolo a través de todos los maduros detritos de la guerra, deslizándose en el campo plano y gris de la conciencia como una araña de agua que cruza la superficie de una laguna estancada, los primeros mensajes destellando en la pantalla de un micro para niños en la oscura habitación de un asilo francés. Wintermute había construido Armitage de la nada, tomando como base los recuerdos que Corto tenía de puño estridente. Pero después de cierto punto, los recuerdos de Armitage ya no serían los de Corto. Case dudaba que Armitage hubiese recordado la traición. Los alas nocturnas cayendo en llamas, Armitage había sido una especie de versión corregida de Corto, y cuando la tensión de la operación llegó a cierto punto, el mecanismo de Armitage se había derrumbado. Corto había emergido, culpable y enfermo de furia, y ahora Corto Armitage estaba muerto. Una luna pequeña y congelada para Freeside. Poder en el mundo de Case significaba poder empresarial. Los Saibatsu, las multinacionales que determinaban el rumbo de la historia humana, habían superado las viejas barreras. Vistas como organismos, habían conseguido una especie de inmortalidad. No podías matar a un Saibatsu asesinando a una docena de ejecutivos importantes. Había otros que esperaban para ascender un nuevo peldaño, hacerse cargo del puesto vacante, acceder a los vastos bancos de memoria empresarial. Pero Tessier Ashpool no era así, y ahora que el fundador había muerto, él comprendía la diferencia. Tessier Ashpool era un atavismo, un clan. Recordó el desorden de la habitación del anciano,
la implícita humanidad manchada, los rasgados lomos de los viejos discos de audio en una de sus fundas de papel, un pie descalzo, el otro enfundado en una zapatilla de terciopelo. El Brown tocó la capucha del traje de moderno y Molly giró hacia la izquierda, pasando bajo otro arco. Wintermute y la colmena, la visión fóbica de las avispas en incubación, ametralladora retardada de la biología. Pero no eran los Zaibatsu los que más se parecían a eso, o los Yakuza, colmenas con memorias cibernéticas, vastos organismos únicos, el ADN codificado en silicio. Si Straylight era una expresión de la identidad empresarial de Tessir Ashbull, entonces la TA estaba tan loca como lo había estado el viejo. La misma retorcida maraña de temores, la misma extraña sensación de haber perdido el rumbo. Recordó las palabras de Molly. Si hubieran podido transformarse en lo que querían, pero Wintermute le había dicho que no lo habían conseguido. Case siempre había dado por supuesto que los verdaderos jefes, los patrones de cualquier sector, serían a la vez más y menos que gente. Lo había visto en los hombres que habían paralizado en Memphis. Había visto a Wage fingir algo parecido en Night City, y así había aceptado la unidimensionalidad de un Armitage sin sentimientos. Siempre se lo habían imaginado como un acomodamiento paulatino y voluntario de la máquina, del sistema, del organismo madre. Era también la raíz de la indiferencia callejera, la actitud arrogante que implicaba tener contactos, líneas invisibles que llegaban a ocultos niveles de influencia. ¿Pero qué estaba sucediendo ahora en los pasillos de la Villa Straylight? Pedazos enteros estaban siendo puestos al desnudo, descubriendo el hormigón y el acero. Me pregunto dónde estará el pequeño Peter ahora, ¿eh? Quizá vea a ese muchacho muy pronto, murmuró Molly. Y a Armitage. ¿Dónde está Armitage, Case? Muerto, dijo, sabiendo que ella no podía escucharlo. Y regresó a la matriz. El programa chino estaba enfrentado al hielo, que era su objetivo. Matices multicolores gradualmente dominados por el verde del rectángulo que representaba los núcleos de la TA. Arcos de color esmeralda que surcaban el vacío incoloro. ¿Cómo va todo, Dixie? Bien, demasiado fácil. Esta cosa es increíble. Tendría que haber tenido una, aquella vez en Singapur. Le saqué al viejo New Bank of Asia nada menos que una 50ª parte de todo lo que tenía. Pero eso es asunto viejo. Esta nena te ahorra todo el trabajo, te hace pensar en cómo sería ahora una verdadera guerra. Si este tipo de mierda se vendiera en la calle, nos quedaríamos sin trabajo, dijo Case. Eso es lo que piensas. Espera a que estés guiando esa cosa, escaleras arriba, a través del hielo negro. Algo pequeño y decididamente no geométrico acababa de aparecer en el otro extremo de uno de los arcos de color esmeralda. Dixie. Sí, lo veo. No sé si lo puedo creer. Un punto marrón, un insecto opaco contra la pared de los núcleos de la TA, empezó a avanzar, cruzando el puente construido por el Quang grado Mark 11, y Case vio que caminaba. Mientras iba acercándose, la sección verde del arco se extendía y la imagen polícroma del virus retrocedía, pocos pasos por delante de los rajados zapatos negros. Tengo que reconocerlo, jefe, dijo el Flatline, cuando la figura baja y arrugada del finlandés pareció estar de pie a pocos metros de ellos. Nunca vi nada tan gracioso cuando estaba vivo.
pero la no risa fantasmagórica no se oyó esta vez. Nunca lo había hecho antes, dijo el finlandés, mostrando los dientes, las manos metidas en los bolsillos de la gastada chaqueta. Tú mataste a Armitage, dijo Case. Corto, sí, Armitage ya no existía. Lo tuve que hacer. Lo sé, quieres conseguirla encima. De acuerdo, no te preocupes. Fui yo ante todo quien se la dio a Armitage. Quiero decir, le dije que era lo que tenía que usar. Pero quizás sea mejor que dejemos así las cosas. Tienes tiempo. Yo te la daré. Solo un par de horas, ¿correcto? Case miró el humo azul que se arremolinaba en el ciberespacio cuando el finlandés encendió un partagás. Vosotros, dijo el finlandés, sois una verdadera molestia. El amigo Flatline, si la gente fuera como él, todo sería muy simple. No es más que una estructura, un puñado de rom. Por eso siempre hace lo que yo espero que haga. Mis proyecciones indicaron que no era muy probable que Molly se metiera en la gran escena final de Ashpool. Ahí tienes una muestra, suspiró. ¿Por qué se suicidó?, preguntó Case. ¿Por qué se suicida alguien? La figura se encogió de hombros. Supongo que yo sé por qué, si es que alguien lo sabe, pero tardaría 12 horas en explicar los diversos factores de la historia y cómo se encadenan unos con otros. Hacía tiempo que estaba listo, pero siempre volvía al congelador. Era un aburrido viejo. La cara del finlandés se arrugó, contrariada. Lo decisivo fue que la pequeña Tres Jane descubrió cómo manipular el programa que controlaba el sistema criogénico de Ashpool. Así que, en realidad, fue ella quien lo mató. Wintermute, dijo Case, escogiendo las palabras con cuidado. Me dijiste que eras tan solo una parte de otra cosa. Más tarde dijiste que dejarías de existir si la operación tiene éxito y Molly dice la palabra justa en el momento justo. El finlandés asintió, moviendo el cráneo aerodinámico. Entonces, ¿con quién vamos a entendernos cuando eso pase? Si Armitage está muerto y tú ya no existirás, ¿quién será el que me diga cómo sacarme esos saquitos de toxina? ¿Quién va a sacar a Molly de ahí dentro? Quiero decir, ¿dónde vamos a estar todos si te liberamos del sistema de cables? El finlandés sacó del bolsillo un palillo de dientes y lo observó con una mirada crítica, como un cirujano que examina un bisturí. Buena pregunta, dijo, por fin. ¿Sabes algo acerca de los salmones? Unos peces. Estos peces, verás, están obligados a nadar contra la corriente, ¿me entiendes? No, dijo Case. Bueno, yo tengo esa compulsión, y no sé por qué. Si yo te hiciera participar de mis propios pensamientos, llamémosles especulaciones sobre el tema, tardaría un par de vuestras vidas, porque he pensado mucho acerca del asunto, y sencillamente no lo sé. Pero cuando todo haya terminado, si lo hacemos bien, seré parte de algo más grande, mucho más grande. El finlandés contempló la matriz que lo rodeaba, pero las partes de mi ser que ahora me constituyen, todo eso seguirá aquí, y tú recibirás tu sueldo. Case luchó con un enloquecido impulso de arrojarse hacia adelante y apretar con las manos el cuello de la figura, justo encima del maltrecho nudo de la herrumbrosa bufanda, de clavar profundamente los pulgares en la faringe del finlandés. Bueno, buena suerte, dijo el finlandés. Se volvió, las manos en los bolsillos, y echó a andar por el arco verde. Oye, dijo el Flatline cuando el finlandés se hubo alejado una docena de pasos. La figura se detuvo y se volvió a medias. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi sueldo? Ya lo recibirás, dijo el finlandés.
¿Qué quiere decir eso?, preguntó Case mientras miraba cómo se alejaba la espalda estrecha, enfundada en paño. Quiero que me borren, dijo la estructura. Ya te lo conté, ¿recuerdas? Straylight recordaba a Case los centros comerciales, desiertos por las mañanas que había conocido en la adolescencia, lugares de poca gente donde las horas tempranas traían consigo una quietud vacilante, una especie de expectativa aturdida, una tensión que te hacía mirar a los insectos que se amontonaban alrededor de las enjauladas bombillas de luz encima de las entradas de las tiendas, lugares de los alrededores, pasando los límites del ensanche, demasiado lejos de las tentaciones nocturnas y los estremecimientos del núcleo caliente. Tenía, como siempre, la sensación de estar rodeado por los dormidos habitantes de un mundo despierto que no le interesaba visitar o conocer, de aburridos negocios temporalmente interrumpidos, de futilidades y repeticiones que pronto volverían a despertar. Ahora Molly se movía con más lentitud, bien porque sabía que se acercaba a la meta o preocupada por su pierna. El dolor estaba regresando, abriendo paso ásperamente entre las endorfinas